Bueno, muchas gracias por unirse en esta noche. Tenemos el tiempo limitado, entonces creo que voy a ser muy breve para no extender esta pequeña enseñanza. Como saben, estamos estudiando el libro de Donald Whitney acerca de simplificando tu vida espiritual y ya hemos avanzado bastante. Ahora estamos en este capítulo o en estos capítulos hablando acerca de la mente. Y Donald Whitney comienza hablándonos de las distracciones. El entretenimiento se ha vuelto algo necesario para este mundo. Parece que la gente no puede vivir sin distracciones, estar viendo algo, estar metido en YouTube, estar metido en la televisión. Y eso llena la mente de imágenes, de cosas, y ocupa campo valioso que verdaderamente debe servir al cristiano para meditar en las cosas espirituales. Entonces, él nos hace el recordatorio de algo que se llama la anestesia. Y no sé si ustedes, me imagino que sí, saben qué es eso. Es una ausencia temporal de la sensibilidad en una parte del cuerpo o de su totalidad provocada por la administración de una sustancia química por la hipnosis o como causa de una enfermedad. Bueno, esto es una definición, digamos que médica o que es, pero el pastor Whitney nos hace ver este término de la amnesia en un sentido espiritual en nuestra mente. Nos quedamos enajenados, no podemos pensar, porque cosas como la televisión roban nuestro tiempo y está comprobado acerca de estudios como aquellos que pasan metidos en la televisión gastan mucho tiempo en viendo videos en YouTube, metidos en juegos de entretenimiento, se distraen, pierden concentración a nivel humano, pero a nivel espiritual obviamente tiene efectos mucho más graves. Entonces, debemos de considerar que se pierde en primer lugar el tiempo cuando una persona está ahí y debemos de saber que mucho de lo que está en la televisión, mucho de lo que está en los videos, mucho de lo que vemos en las redes sociales no es para glorificar a Dios. Obviamente nosotros tenemos que hacer un uso sabio de todos estos medios. Entonces, ¿qué nos manda la Biblia? La Biblia nos manda a estar despiertos, a no estar dormidos, a no estar enajenados. Eh, a veces yo recuerdo cuando era niño que yo me quedaba viendo las fábulas y mi mamá me hablaba y yo me quedaba como absorto y a veces tenía que pararse al frente mío y apagarme casi que el televisor para que le pusiera atención. Y eso nos puede estar pasando a nivel espiritual. La Biblia nos llama a estar despiertos y alertas. Y si somos sinceros, cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo tomas viendo videos? ¿Cuánto tiempo usas viendo YouTube? ¿Cuántas veces te has acostado tarde viendo series en vez de estar usando tu tiempo para orar, para leer la Biblia? ¿Cuántos muchas veces se acuestan tarde un sábado eh, buscando ese entretenimiento y no pueden levantarse temprano un domingo para asistir al culto? Entonces, el pastor Winnie nos llama entonces a cuidar lo que vemos y cómo eso puede estar llenando nuestras mentes. Entonces, hay un llamado a despertar. Eh, Satanás conoce muy bien cómo atacarnos, cómo tentarnos y utiliza muchos de estos medios para hacerlo, para alejar nuestra comunión con Dios. Y estamos a un clic de distancia. Antes, hace muchos años, en las casas solo había un televisor y más bien los vecinos tenían que venir a acercarse a aquella casa donde había un televisor para ver sus películas. Ahora en las casas hay varios televisores, hay celulares, hay tablets, estamos invadidos y debemos estar despiertos a todo esto y cómo esto puede ser un grave problema. Entonces hay que despertarnos de esta situación y cuidarnos de cómo puede todo esto afectar nuestra vida espiritual. ¿Qué nos llama la Biblia entonces? Abrir nuestros ojos, pero no a estas cosas, sino a abrir nuestros ojos y mirar las maravillas de la ley de Dios. Ahí nos pone la Biblia poner nuestros ojos en Cristo, nuestros ojos en su palabra. Pero no solamente los ojos, las distracciones pueden estar en muchas otras cosas como las canciones, puede venir de muchas formas. ¿Qué hay en tu mente?
¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Estás llenándolo de las maravillas del Señor, de su obra redentora, del Evangelio? A veces nosotros rogamos salida a los pecados y muchas veces comienza por un sencillo apágalo, déjalo ya, deja de usar esas cosas que están afectando tu vida. Y sé que muchos tienen sus vidas ligadas a un celular por su trabajo, pero debemos de pedir sabiduría al Señor para usar estos medios sabiamente y que estas cosas lícitas no se vuelvan ilícitas por la forma en que nosotros las estamos usando. ¿Qué es una de las pocas cosas que hacen muchos hoy que se llaman cristianos? Es apartarse en silencio para orar. En este mundo lleno de tanta comunicación, de tanto video, de tanta música, parece que la gente no puede estar un momento en silencio. Hay lugares o hay casas donde uno entra y parece que todo es ruido y no pueden apagar el televisor, no pueden apagar el radio, no pueden apartarse a un lugar o estar a solas. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones se apartó a orar al Monte de los Olivos, o se iba mucho tiempo para tomar tiempo para hablar con su Padre. Y eso debe ser también una realidad para el cristiano. En el Salmo 143, versículo 5, hay tres frases o palabras muy hermosas. Dice, me acordaré de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Vean estas tres palabras, me acordé, meditaba y reflexionaba. Son tres palabras que debemos de considerarlas para nuestra vida. Estoy acordándome del Señor y de su obra, estoy meditando en ello, estoy reflexionando en ello. Entonces, son tres actividades del pensamiento en las cuales debemos crecer para con Dios y su obra a favor de los suyos. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? Cuando alguien es salvado, cuando alguien es libertado del pecado, no sabe qué hacer. Hasta que el Señor le muestra por su palabra qué hacer. Y una de esas cosas es una vida de justicia, librado para servir al Señor y para vivir una vida de justicia para Él. El que ha sido salvado, el que ha nacido de nuevo por el poder de Dios. Ahora, debe llenar su mente y su corazón de las palabras de Cristo. Ya se le da lo necesario, el Espíritu Santo que le guía a toda verdad. Entonces, ¿a qué somos llamados? A leer la Biblia. Estamos llamados a considerar verdaderamente la palabra de Dios. Y una de las cosas que decía este pastor Donald Winnie es que ya la gente poco lee libros. La cultura estadounidense es una cultura que se caracteriza por la lectura, los latinos poco, pero nosotros no debemos dejarnos llevar por la lectura, sino por el mandamiento de Dios a meditar en su palabra, a reflexionar en ella, a acordarnos de ella, y la única forma es leer. Uno de los consejos que él da decía que él no conocía una persona que cuando le pregunta, ¿podría leer usted una página al día? Y la mayoría de la gente dice, sí, sí podría. Y si usted multiplica eso por los días del año, se va a dar cuenta que podría leer grandes extensiones de un libro, en este caso, la palabra del Señor. Otro consejo que nos da el pastor Whitney es a mantener ocupada nuestra mente con preguntas bíblicas y yo creo que es algo muy bueno, especialmente cuando nos acercamos a la palabra del Señor. Usted lee un texto y hágase preguntas, que por qué dice esto, a qué se refiere. Eso es algo que nos ayuda a ejercitar nuestra mente en las cosas bíblicas. El Señor Jesucristo hacía esto con los suyos. Él les hacía preguntas. En Lucas capítulo 10, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Cristo estaba enseñando acerca de cuál era el primer mandamiento, pero este hombre, después de que escucha qué es lo que se dice del segundo mandamiento, dice, ¿quién es mi prójimo? Este intérprete de la ley.
el Señor Jesucristo hace toda una explicación y al final le dice, ¿quién pues de estos tres, hablando de aquel que había sido golpeado en el camino, quién de estos tres, y los que no le atendieron, solo uno, aquel samaritano, dice, ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces el Señor siempre retaba sus mentes con preguntas para incitarles a considerar sus caminos y ver la condición en que ellos estaban. Entonces es una buena forma de mantener nuestros pensamientos en la Escritura, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo. Hay un llamado entonces a estudiar diligentemente la palabra del Señor. Cristo usó muchas veces sus tiempos con sus discípulos en el camino para hacerles preguntas, para meditar en las cosas de esta vida. Y que pueden imaginarse haber caminado con el hombre más sabio del mundo, en aquellas caminatas de un pueblo, de una aldea a otra, o cuando iban en el mar, haber caminado con el hombre más sabio del mundo. Si tuvieras al hombre más sabio del mundo, ¿qué preguntas le harías? ¿Qué preguntas tienes para él? Pues nosotros debemos ir a la palabra del Señor. Ahí está la sabiduría. Ahí hay sabiduría para nosotros. Y algo que nos dice también el pastor Whitney es que muchas veces él ha tenido oportunidad de estar con hombres sabios, obviamente hombres creyentes, pecadores, sí, pero por la gracia de Dios sabios en muchas cosas de esta vida. No quiere decir que sean perfectos, pero sí sabios en las cosas del Señor. Y él tenía preguntas para ellos. Personalmente puedo decirles que yo recuerdo tiempos hermosos cuando estaba el pastor Steve Henning, que iba a Vara Blanca, donde él vivía, y pasaba tiempo con él haciéndole preguntas de diferentes cosas. Gracias al Señor, nosotros tenemos en esta iglesia 4 pastores. Y te hago una pregunta. ¿Has tomado tiempo alguna vez para hablar con ellos y hacerle preguntas? ¿Has tomado tiempo para hacerle preguntas de la Biblia, un consejo? También en la iglesia, además de los pastores, hay otros hermanos sabios. Y debemos de aprovecharnos de todas esas bendiciones que el Señor nos da para edificar nuestra vida. Esto nos ayuda a mantener el pensamiento ocupado. ¿Cuántos hombres crecen sin conocer muchas cosas acerca del matrimonio, acerca de cómo deben vivir sus vidas con sus esposas o en el trabajo, o acerca de sus hijos? Y hay oportunidades hermosas para aprender todas estas cosas. La Biblia nos dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tenemos aquí un llamado también a los pastores, ser ejemplos de fe y conducta para la iglesia. Y gracias a Dios en que tenemos esa bendición aquí, que podemos acudir a estos hermanos. También, no solamente pastores en nuestras iglesias, gracias a Dios por todos aquellos hombres que el Señor ha levantado para su iglesia y que han sido hombres fieles. Y tenemos muchas biografías de ellos. Y no sé si su mente también puede estar llena de la vida de estos hombres, de lo cómo ellos pensaban, de cómo ellos actuaban, por qué tomaban decisiones y cómo vivían. Recuerdo la primera vez que leí la biografía de Calvino, así fue Calvino, de E.A.B. Van Hansel Halsema. Y recuerdo que leyendo este libro yo lloraba viendo la vida de este hombre, la pasión de este hombre por Cristo, su deseo de llevar la palabra de Dios, cómo el Señor lo usó, su vida de matrimonio. Fue realmente una bendición y no puedo olvidarlo. Entonces les animo a leer biografías, es algo muy bueno. Como les dije al principio, somos una generación que lee poco. Debemos de utilizar más tiempo para leer y no estar inmersos en el entretenimiento.
Eh, decía Pablo a los Corintios en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, todo esto nos llama a considerar ejemplos, a estar con estos hombres, conocer de ellos la sabiduría que el Señor les ha dado para nosotros. Algo importante que nos dice el pastor Winnie también es acerca de meditar en las obras de Dios y sus hechos portentosos. Muchas veces el Señor Jesús en medio del camino tomaba algo que estaba en su creación y con esto enseñaba a los suyos. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, él habla acerca de cómo las aves del cielo son cuidadas por él. Y él hacía esta comparación, ¿y cuánto más ustedes? ¿Cómo no los voy a cuidar? Esas reflexiones, esos pensamientos son de gran bendición a nuestra vida. Y recordamos promesas del Señor. En nuestra vida diaria, cuando nos pasan cosas, podemos traer a nuestra mente promesas de Dios. Me pasó esto. Ay, cómo recordé esa promesa del Señor, de que el Señor no me deja, de que el Señor está conmigo, de que también el Señor me da una salida en medio de esta situación. En 2 Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quién libra el Señor de tentación? A los piadosos. Entonces es una confianza que tenemos, una promesa del Señor. Señor, sé que tú librarás a todo aquel que anda piadosamente. También va a reservar a aquellos para el juicio que viven vidas injustas. Entonces hay promesas del Señor para su pueblo en las cuales podemos meditar en medio de diferentes situaciones. Pero eso tiene que estar en nuestra mente y corazón para que sean traídas a nosotros. Repetir esas promesas y verdades del Señor. Muchas veces lo hacemos en cantos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podríamos cantar de memoria un himno? Allí hay promesas del Señor. ¿Se sabe usted himnos de memoria? Gracias a Dios por todos aquellos que en esta iglesia hacen un esfuerzo por memorizar las escrituras. A final de año vemos cómo muchos hermanos participan en esto, pero semanalmente la iglesia hace un esfuerzo por memorizar. Eso es algo de tener nuestra mente ocupada. Hay cosas que nosotros podemos quitar de nuestra mente. Ahí tenemos en el celular aplicaciones para guardar un montón de información que tal vez no estamos necesitando, pero lo que sí necesitamos es llenar nuestra mente de la palabra y las verdades del Señor. En la Biblia tenemos ejemplos, cómo son llamados del pueblo de Dios a recordar lo que Dios había hecho por ellos, aquellas obras grandes y maravillosas, como cuando pasaron el Mar Rojo, el Jordán, cuando el Señor los sacó de Egipto. Y vemos en la Biblia cómo constantemente son llamados a recordar esos eventos. Finalmente, el pastor Whitney nos recuerda que nosotros debemos de tener nuestros pensamientos en el Señor. En Colosenses capítulo 3, voy a leer para ustedes, Colosenses capítulo 3. Dice, versículo 1, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces hay un llamado a poner nuestra mente, nuestros pensamientos en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro Salvador. Hacía el pastor Winnie una mención a este pastor del pasado, a este puritano Richard Baxter, que en un momento muy duro de su vida, de una enfermedad que le afectó, tuvo que hasta salir de su casa por mucho tiempo, aislado, y escribió un libro hermoso, El reposo eterno de los santos. Yo no lo he leído otros de Richard, creo que este será un buen libro para leer
este año, si hay oportunidad, pero durante ese tiempo que estuvo aislado, sus pensamientos se llenaron de aquel momento de estar con Cristo. Y es algo de lo cual nosotros debemos de pensar constantemente. Todo esto va a terminar, las luchas van a acabar, el pecado, un día cuando estemos con Cristo. Para mí es maravilloso. En estos días escuchaba o estaba leyendo en la palabra de Dios, ahora que estoy estudiando el Evangelio de Juan, y recordar esta promesa de Cristo para los suyos, y quiero leérsela. Está en Juan 14:19. Dice así: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué promesa, hermanos, qué gozo de saber que si Él vive, también viviremos con Él. De parte mía, quiero decirles esto. No estamos hablando de pensamiento positivo aquí. Hay realidades que la Biblia nos habla con respecto a nuestra mente. No es ese piensa positivo, no se trata de eso. La Biblia dice que sin Cristo nuestro pensamiento era totalmente opuesto a Él. Dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La única forma de tener una mente cambiada, una mente en las cosas de Dios, es que Dios haga un cambio en nuestra vida. Aquellos que están en Cristo tienen una mente renovada, una mente cambiada. Primera de Corintios 2:16 dice eso, y con eso termino esta pequeña enseñanza. Dice así, Primera de Corintios 2:16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente en Cristo se puede tener una mente renovada que agrade al Señor. Una mente que pueda tener su palabra, sus pensamientos, para poder honrarle y glorificarle a Él. Una vida espiritual. Recuerden que mucho de lo que nosotros somos es lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente. Es Cristo lo que hay en tu mente y en tu corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y damos gracias por recordarnos que muchas veces hemos pecado porque nuestra mente se ha llenado de pensamientos que no honran tu nombre, que no te glorifican. Solamente tú puedes dar una mente cambiada. Solamente tú puedes cambiar nuestros pensamientos que se oponen a ti. Y eso solamente por la obra de tu Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hay esperanza para nosotros como varones, de que podemos llevar todo pensamiento cautivo a ti, en tu Hijo Jesucristo. Que a los que son tuyos tú los libertas y les das el poder para vencer toda tentación. Ayúdanos a tener mentes que te agraden, pensamientos que te honren. Que nuestra mente se llene de tu palabra, de tus promesas, de tus verdades. Damos gracias y en tu Jesucristo lo pedimos. Amén.